Bueno, continuamos con el análisis del libro de Enrique Dussel, El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad. Estamos en la tercera conferencia. Recordemos que el libro se divide en conferencias que fue dando Enrique a lo largo de una cantidad de años. Y estamos en la tercera conferencia, principalmente estamos ubicados en la segunda parte. La tercera conferencia la dividimos en dos porque consideramos que la tercera tiene una relevancia notoria, como también la va a tener la cuarta. Respecto a esta tercera conferencia, habíamos dicho, ¿no?, que Enrique de alguna manera lo que hace es, en una primera instancia, recuperar o trabajar el concepto de conquista y cómo esa idea de conquista llevaría a la idea de encubrimiento y cómo la idea de conquista también trae como paso posterior, como una especie de devenir colonizador que es conquistador y después colonizador, ¿no? Pero la conquista y la colonización, Dussel la trabaja con un concepto que quiero que ahora lo desarrollemos un poquito más, que es el concepto de Lebenswelt, que es el concepto del mundo de la vida. Algo hicimos referencia en la primera parte. Acá aparece un tema que tiene una tradición trabajada en la cual Dussel va a hacer referencia o va a anclarse, va a ser crítico también, pero anclarse, que es el concepto de colonización. Colo- en realidad es colonizure, ¿no? Que es un concepto que en realidad es un concepto utilizado en una tesis de Wallenstein, ¿no? Eh, que Dussel va a incorporar, que es el concepto de colonización del mundo de la vida, ¿no?, de la Lebenswelt. Em, que en realidad Dussel dice no es una metáfora, ¿no?, sino que hay un sentido, tiene esta idea un sentido histórico principalmente, ¿no? Recuperemos la idea primordialmente de la historia, ¿no? Acá está el tema todavía central de Dussel, que es la historia. Va a tener un sentido histórico y político, ¿no? Eh, 1492 es un acontecimiento que después va a ser catalogado como una herida colonial que América va a llevar en sus entrañas, ¿no? Eh, Según Dussel, y esto también recordemos lo que había dicho tanto de Colón como el primer, primer moderno, ¿no? Aquel que experimenta, aquel que se atreve a lanzarse. Cortés como el primer conquistador, ¿no? El primer conquistador de la modernidad, y por lo tanto, para Dussel, América Latina fue la primera colonia de esa Europa eh, principalmente moderna, ¿no? Pero siguiendo con la conferencia 3, eh, la colonización del mundo de la vida de la Europa moderna estuvo anclada en la vida cotidiana del indio, ¿no? Pero también se ha hecho en otros lugares con la misma lógica, con el esclavo africano. Eh, el europeo, dice Dussel, ¿no? El proceso europeo, para poder entenderlo, que es el proceso europeo de modernización. Recordemos el subtítulo de de este libro, hacia el mito del origen, hacia el mito, dice, hacia el mito, perdón, hacia el origen del mito de la modernidad, ¿no? Eh, que, que esa modernidad posee en sus entrañas esa falacia que habíamos hablado anteriormente, pero que tiene como un modo de acción civilizatorio que consiste en subsumir o alienar, ¿no?, a los pobladores que estaban habitando
esas tierras, ¿no? Encubrirlo en tanto que a la otredad no se lo distingue como un verdadero otro, sino que es una extensión, es una exterioridad de lo mismo, ¿no? Por lo tanto, existe para Dussel en ese carácter civilizatorio una praxis en todos los sentidos, ¿no? Cultural, política, económica, pedagógica, ¿no? Para poder entender esta pedagogía en términos de educación colonizadora, ¿no? Que tienen sus entrañas en común todas estas formas de expresión colonizadora que tiene que ver con el dominio principalmente de los cuerpos, ¿no? El dominio de los cuerpos que van a tener una impronta, como recordamos anteriormente, una impronta bien machista, ¿no? Volviendo a esta idea del mundo de la vida y cómo Europa coloniza el mundo de la vida, principalmente en América, el mundo de la vida del indio, recurre nuevamente a estos interesantes datos históricos que Dussel nos incorpora, ¿no? Y, y cito a continuación lo que dice, ¿no? Dice, antes de llegar a México, en Tabasco, Yucatán, los caciques mayas ofrecieron lujosos regalos a Cortés. Estamos hablando en 1519 aproximadamente. Junto a ellos también entregaron 20 mujeres, excelentes mujeres, dicen los relatos, ¿no? Entre ellas a Doña Marina. Doña Marina, y acá es interesante poder recuperar la Malinche, ¿no? ¿Qué es este concepto de Malinche? Es el símbolo de la mujer americana. ¿Qué tipo de símbolo de la mujer americana? La india, la culta, la que conoce de alguna manera el lenguaje de la cultura, tanto de las mayas como de los aztecas, y que va a tener una preponderancia en la historia, ya que va a tener un hijo con quien fuera de alguna manera su amo, que es Cortés. Este conquistador, ego conquistador, violento, moderno, guerrero, dice Dussel, se conforma principalmente en la idea del ego fálico, ¿no? Esta idea del ego fálico lo trabaja Dussel en, en- principalmente en el libro, yo no me acuerdo, estoy pensando porque no recuerdo, pero recuerdo el concepto, la idea de la erótica latinoamericana. Para Dussel hay una erótica latinoamericana, por lo tanto trabaja, desarrolla esta idea del ego fálico, ¿no? Pero em, que en definitiva es una representación en el eros, en el supuesto amor romántico, amor sexual que se expresa de la misma forma que se expresa en las otras corrientes, que es de forma violenta, ¿no? Acá hay una violencia erótica. Una violencia erótica hacia la mujer indígena, ¿no? Hacia el mundo de la vida de la mujer indígena. Eh, Hay expresiones que recupera eh, Dussel de aquellos encuentros eh, en donde en realidad el conquistador varón mata principalmente al indio varón, de una forma violenta, con- o reduciéndolo a la servidumbre, ¿no? Y se acuesta con su india. Estas situaciones son atroces, a uno se le pone la piel de gallina cuando ve
este tipo de situaciones tan perversas, tan inhumanas. Eh, ese conflicto, ese denigrar del hombre fálico moderno hacia el hombre indio, em, de alguna manera eh, es una forma de la expresión del ego fálico y el ego conquista, ¿no? Lo que Dussel va a trabajar acá también en esta tercera conferencia es que también la colonización del mundo de la vida es la colonización de la sexualidad india, dice. Se instaura, dice Dussel, una doble moral del machismo. La dominación sexual hacia la India y una, un respeto enaltecido, aparentemente, hacia la mujer europea, ¿no? Por eso de acá va a surgir toda la idea del hijo bastardo, ¿no? El mestizo latinoamericano que, que es producto de ese, de ese entrecruzamiento que en realidad uno podría decir en estas situaciones entre esa violación entre el conquistador y la India, ¿no? Eh, este es el mestizo. Después tenemos la figura del criollo que tiene que ver ya el blanco nacido, ¿no? En la colonia y teniendo relación, vínculo con la India, ¿no? Eh, Hay una cita que me gustaría recuperar, no quisiera ser muy extenso, porque si no esta conferencia se va a prolongar, pero quiero recuperar porque valen la pena. Las citas de Carlos Fuentes, que narró esta contradicción o esta erótica que decimos. Dice, Marina grita, oh, sal ya, hijo mío, sal, sal, sal entre mis piernas. Sal, hijo de la chingada, adorado hijo mío, hijo de dos sangres enemigas. Contra todos deberás luchar y tu lucha será triste porque pelearás contra una parte de tu propia sangre. Sin embargo, tú eres mi única herencia, la herencia. Eres la única herencia y yo soy tu madre. Obviamente que este reclamo que Carlos Fuentes describe tiene que ver con la colonización de la que está hablando Dussel, que principalmente la colonización del mundo de la vida consiste en el dominio principalmente del cuerpo de la mujer india y del cuerpo del hombre indio, ¿no? Bueno, la colonización del mundo de la vida no solamente va a consistir en la colonización del Eros, sino como habíamos anticipado anteriormente, eh, tiene que ver con el- la colonización del trabajo vivo, es decir, de la economía, por plantearlo de alguna manera, ¿no? Hay una trágica situación de una de un sometimiento y dominio sobre el indio americano, ¿no? Hay una revalorización sobre los estandartes, los recursos propiamente naturales de América Latina, como es el oro y la plata en ese, en ese, in- en ese momento, que el europeo lo toma como un fetiche, ¿no? Eh, Cito una parte de la conferencia que dice la corporalidad subjetiva del indio era subsumida en la totalidad de un nuevo sistema económico naciente, como mano de obra gratis o barata, a la que se sumará el trabajo del esclavo africano, ¿no? Para cerrar la conferencia 3 y con esto cerrar este video también, esta idea del yo colonizo
esta idea del yo colonizo al otro, a la mujer, al varón indio, el varón vencido, esta idea de la colonización del mundo de la vida, de su economía, en una economía capitalista, mercantil, sigue de alguna manera, dice Dussel, una lógica que es propiamente del yo conquisto, ¿no? Del ego cogito moderno. Pero inicia esta modernidad, este proceso moderno que se inicia con 1492, con la modernización, tiene un curso ambiguo, dice Dussel para cerrar, ¿no? Comienza a tensionarse, por un lado, la racionalidad propiamente moderna contra las explicaciones míticas primitivas que de alguna manera darán origen a una tensión que va a permanecer y a perdurar, ¿no? Bueno, con esto Dussel cierra la tercera conferencia, que es un poco más extensa, y en el próximo video analizaremos la cuarta conferencia.